Hemos estado hablando acerca de la ventana del explorador de archivos, lo cual nos permitía a nosotros tener diversas cualidades para poder trabajar. Aquí la tenemos en pantalla. Pero vamos a seguir examinando distintos tipos de archivos que nos permiten a nosotros poder darle estructura a la computadora. Vamos a seguir examinando lo que son las unidades y las carpetas. Muy bien. Cada archivo tiene una extensión. Por ejemplo, .doc, .docx, .pdf, .xlsx, .jpg, .mp4. Cada una de estas extensiones es las que conforman normalmente un archivo. Existen cientos de extensiones. ¿Cuál es el propósito de una extensión? Bueno, indicarnos de qué sirve el archivo. Por ejemplo, tal vez ya ustedes han visto que esta .doc nos ayuda a nosotros a poder saber que el archivo es un documento de texto. Y así nosotros podemos escribir en él y sabemos que cuando se guarde, ese va a ser un documento de Word. También existe el docx, que es una versión actualizada de la última versión de Word. Entonces ya sabemos con este docx, si ya lo hemos utilizado, que ese es para guardar versiones utilizables de la última categoría del software, ¿verdad? De, más o menos como del 2010 en adelante, y desde luego en el Office 365, que es el Office que se está actualizando constantemente, o el Office 2019. Las versiones más recientes van teniendo extensiones más extensas para que uno pueda encontrar, ¿verdad? Entre muchas opciones, cuáles son las más recientes. Pero también existen algunas que no han cambiado con el tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos el PDF. El PDF tiene una característica interesante. Cuando no queremos nosotros que un documento pueda ser modificado, entonces nosotros lo convertimos en PDF. En realidad es como si uno convirtiera el documento de Word como si fuera en una fotocopia, como una impresión. La idea de la impresión es que nadie la pueda modificar, ¿verdad? Pero el PDF funcionaría entonces como una impresión virtual. No sería como un Word que la gente puede modificar, ¿verdad? Sino sería como la versión no modificable. Evidentemente existen software para modificarlas, pero la idea es esa, de que el archivo no se modifique. Con el XLSX ocurre lo mismo con el .doc. La versión original era el XLS, que quería decir que es un archivo de libro de Excel. Ahora bien, como la versión igual que antes es la más reciente, ¿verdad? Entonces le agregan una X al final para que uno pueda identificarla. Pero probablemente la mayoría de ustedes que tienen tal vez del 10 para atrás o así por el estilo, Office 10 para atrás, entonces probablemente les aparezca el XLS para que ustedes vean la extensión de ese tipo de programa. Ahora bien, tenemos uno que es muy conocido, que es este, el JPG. ¿Por qué es muy conocido? Porque con ese nosotros creamos programas para, por ejemplo, una fotografía o cosas como estas. Cuando nosotros tomamos fotos, por ejemplo, con una cámara, normalmente se convierten en .jpg. O cuando nosotros guardamos archivos de internet, normalmente se convierte en un JPG. En otras palabras, ese JPG es para que nosotros guardemos archivos y con solo verle la extensión, de una vez entendemos que es una fotografía o algo diferente o algo particular. Están los MP4 que tal vez nos recuerdan a los MP3 que estuvieron por mucho tiempo.
El MP4 le ayuda a uno a que pueda comprimir archivos de video, particularmente los que tal vez uno sube a internet, ¿verdad? Como este, por ejemplo, ¿verdad? Videotutoriales en donde uno puede tener la capacidad de subir video, audio y otros tipos de programas multimedia, como una videoconferencia, por ejemplo, a internet. Y entonces eso es muchísimo más liviano. También uno la puede tener en la computadora, sin lugar a dudas. Las películas ahora se guardan mucho en MP4. Quiero que se tomen un momento para que vean estas extensiones que se ven acá. Ok, si ya hemos visto las extensiones, vamos a verlas un poquito más de cerca. Noten que en este caso, cuando nosotros le ponemos que ver en iconos, entonces ella nos va a mostrar no solo el nombre, ¿verdad? Sino que nos va a mostrar el icono. Y entonces uno tiene como más certeza, ¿verdad? De lo que hace el archivo. Por ejemplo, el TIFF, ya uno ve una camarita, ya entonces ya uno puede imaginarse, ¿verdad? Que es un archivo de fotografía. El WAP es un archivo de audio. El MOV es un archivo de video. El PSD, para los que no saben, esas tres imágenes conforman una de color, ¿verdad? Como si fuera para los que saben, ¿verdad? Antes se confeccionaban tres colores para sacar en las imprentas una imagen. Entonces viene dándole como las tres, lo que se llama layers. Y entonces el PSD le permite a uno hacer esos trabajos de diseño web, de diseño de Photoshop. El WM V era antes muy utilizado por los archivos de Windows Media Player, que ahora sí, muchos han cambiado, ¿verdad? Todavía a veces encontramos esos archivos, pero ahora el MP4 ha sustituido muchísimo los WMV. El MP3, como le mencionaba antes, era muy común, todavía para canciones es muy común, pero el MP4 ha venido a tomar su lugar. El PS son archivos, bueno, ese no lo he investigado mucho, pero pareciera ser algún tipo de archivo de gráficos. El OTF es para fuentes, por ejemplo, a veces queremos nosotros tener una letra diferente o que, por ejemplo, nos permita a nosotros eh, escribir un arte gráfico, ¿verdad? Con una letra particularmente propia, ¿verdad? Que uno dice, ah, mira esa letra, yo no la había visto, como Subway, por ejemplo, o como la letra de Coca-Cola, que es muy particular, es porque ellos tienen ese tipo de OFT y a veces esa OFT es creada, ¿verdad? Por algún diseñador gráfico o también puede ser que sencillamente, ¿verdad? Son archivos comunes que uno puede comprar de una página y sencillamente meterlos. No ocupa un diseñador gráfico. Ya es un archivo creado. El HTML para muchos ya lo saben qué significa, ¿verdad? Es de página web. El CSS viene combinado mucho con páginas web porque nos permite a nosotros poderle dar forma. O sea, la página web, ¿verdad? Le permite que el CSS haga que se vea bonito. Antes las páginas web venían todas como corrido y no sé si se recuerdan que uno para ver una página web todo venía en blanco, particularmente en el celular, blanco y azul. Bueno, tal vez algunos lo recuerdan, algunos no. El CSS hacía que las imágenes, ¿verdad?, tuvieran una posición, hacía que también, aparte de la posición, pudieran tener uh, colores, hacía que pudieran tener ciertos tipos de estructuras para darles color, tipo de letra, muchísimas cosas. O sea, hacía que las páginas se vieran bonitas. Prácticamente el CSS lo que le da es ese formato para que se vean bonitas.
El GIF es un archivo que nos permite a nosotros hacer animaciones. Entonces, por ejemplo, esas que se mueven un poquito o que dan vueltas, como algunos memes, por ejemplo, son creados con el GIF. Y el PPT nos recuerda a nosotros los archivos de gráficos. Hay algo que sí quiero que ustedes puedan comprender muy bien, lo había explicado antes, pero quiero que ahorita ustedes lo recuerden con mucho cuidado. Algunos de estos vienen con una flechita. Por ejemplo, pongámosle la flechita a este primero de aquí arriba. Cuando el archivo viene con una flechita, eso quiere decir que el archivo es un acceso directo. Les voy a dar un momento para que ustedes recuerden qué es un archivo y qué es un acceso directo. Un archivo es particularmente lo que uno utiliza, puede guardarlo, puede pasarlo a otro lugar, puede guardarlo en una llave malla, en un disco duro diferente, porque este puramente es el archivo que reproduce lo que tiene. Ese fue el programa que gestó el archivo. Mientras que el acceso directo, que es el que viene con una flechita, no es el archivo, sino lo que hace es llamar al archivo. Precisamente por eso se llama acceso directo, ¿verdad? Si nosotros vemos que tiene una flechita y lo copiamos, cuando lo abrimos en otra parte, nos vamos a dar cuenta de que no hace nada. ¿Por qué razón? Porque usted no copió el archivo, sino que copió el acceso directo. Entonces tengan mucho cuidado si viene con la flechita o no viene con la flechita. Aquí vemos algo que quiero que ustedes puedan tener muy en cuenta. Eh, los nombres de los archivos. Por ejemplo, si ustedes le ponen naranjas.mp4, naranjas.docx, naranjas.pdf o naranjas.exe. Ya vimos este, ya vimos este, ya vimos este. El exe lo que es para ejecución de programas. Cuando uno quiere instalar un programa como por ejemplo quiere instalar un antivirus, quiere instalar un programita para escuchar música, quiere instalar un juego, todos esos vienen con el exe. Pero si nosotros no sabemos darle un buen nombre, entonces nos vamos a perder. Por eso le puse naranjas. Si usted le pone, por ejemplo, naranjas PDF y a todos les puede poner naranjas, entonces usted no sabe, ¿verdad?, qué es lo que contiene ese archivo. Ustedes tienen que ser bien específicos. Por ejemplo, un nombre bien específico pudiera ser para el MP4, puede ser conferencia, un guión bajo puede ser, o un guión intermedio, como ustedes lo deseen. Conferencia, computación, guión 1. Punto. Bueno, ella le va a agregar el punto, ¿verdad? Ella, por ejemplo, le va a agregar el punto docx. Pero vean que este archivo es completamente significativo. Si yo le dejo archivos que sencillamente le pongo el nombre porque se me ocurrió, luego encontrar el contenido va a ser casi imposible. Pero si yo lo diferencio en el nombre, ahí puedo entender bien cada archivo que tenga. O por ejemplo, el PDF puedo ponerle eh, archivo si podemos ponerle, por ejemplo, eh, sucursal. No pueden poner símbolos de ese tipo. Básicamente son símbolos de líneas bajas o guiones menores o mayores. Básicamente eso es. Y le ponemos de la caja y le ponemos punto PDF. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy mostrando esos archivos que pasan como circulares, ¿verdad? Que a uno le mandan
por el correo electrónico, y los que ya han tenido el correo electrónico de la caja saben que a cada rato les llega una información que la caja manda para que haga un cambio, para que vean una jefatura diferente, para que ahora, por ejemplo, ahora que estamos con los aguinaldos, entonces alguna información referente a eso. Pero noten archivo sucursal caja. Eso ya me da a uno una información acerca del lugar donde está llegando, ¿verdad? Y que es de la caja. PDF es que no se puede modificar. O cuando uno tiene un juego, como les dije antes, pensemos por ejemplo, Mario Bros. Solo para Super Mario Bros. .exe. Con solo que nosotros veamos este exe, ya sabemos que se va a ejecutar un programa. En este caso, ¿verdad? Le estamos diciendo que va a ser un videojuego. Existen ahora cientos de videojuegos, ¿verdad? Sea para la computadora, también para el celular. Entonces, recordemos que si vemos un punto exe, ya es para eso. Con los puntos exe particularmente hay que tener cuidado porque a veces pueden ser lo que se llama un caballo de Troya. A usted le mandan Super Mario.exe, pero dentro de ese archivo viene lo que se llama un virus. Se le llama caballo de Troya porque igual que el caballo de Troya, ¿verdad? Se veía por fuera un caballo, pero adentro venía el ejército. Entonces, en esos archivos exe a veces viene el virus ahí incluido, escondido. Entonces, tengan mucho cuidado a utilizar el archivo .exe. Las carpetas. Las carpetas son básicamente la forma en que se estructura una computadora. De hecho, la computadora en algún momento pudimos compararla con un archivero, donde la unidad es, por ejemplo, el disco duro, ¿verdad? Donde está todo el archivero. Aquí está la unidad, ¿verdad? Vamos a ponerla un poquito más de cerca, nada más para que ustedes puedan verla bien. La unidad sería ese archivero virtual, ¿verdad? El disco duro nos permite a nosotros crear todas las carpetas que nosotros deseamos. Cuando nosotros tenemos una nueva carpeta, entonces en el disco duro uno puede meter archivos. Es como una estructura lógica, ¿verdad? Y entonces cada vez que nosotros creamos una carpeta, ahí podemos meter información. Si ustedes lo recuerdan, era clic derecho, ¿verdad? Vamos a hacerlo por acá. Ok. Muy bien, vamos a hacerla en C. Vamos a darle clic derecho, nuevo y carpeta. Y ahí entonces tenemos acá al final, tenemos el nombre de la carpeta. Podemos ponerle, por ejemplo, computación. Si queremos una nueva carpeta, también podemos venir aquí donde dice inicio. Le podemos poner nueva carpeta. Y ahí podemos poner computación 2, porque no se pueden poner los mismos nombres en una carpeta. Entonces ahí tenemos computación y computación 2. Muy bien. Voy a borrarlas porque por ahora no las ocupamos. Si hay que crearlas, ahí lo volvemos a hacer. Podemos darle la tecla Shift Delete o Shift suprimir o Shift la tecla que sirva para borrar, ¿verdad? A veces viene del, que quiere decir delete en inglés, o SUPR, que quiere decir suprimir en español. Entonces ustedes tocan esa tecla caliente, recuerdan lo que hablamos de qué es una tecla caliente, ¿verdad? Una combinación. Y tocamos Shift y luego vamos a tocar suprimir o delete.
y así se borran claramente los archivos. Solo quiero hacerles una salvedad. Si nosotros lo hacemos de esa manera, ya los archivos no se recuperan del todo. Si nosotros le damos clic derecho, vamos a ver otro archivo, ese reparación de PC, es un archivo nada más como de ejemplo. Entonces podemos ir acá, noten, tocamos, con el clic izquierdo normal, el clic corriente. Quiero mencionarles eso, cuando yo les digo clic, es el clic normal, ¿verdad? El clic corriente. Pero cuando yo les digo clic derecho, ese es el que va a variar. Entonces, cuando yo les digo clic, siempre lo van a hacer con el izquierdo. No tienen que preguntarme de izquierdo o derecho, no. Clic es el izquierdo. Cuando yo lo voy a hacer diferente, les digo clic derecho. En este caso, clic derecho, eliminar. Y entonces, en este caso, lo manda a la papelera de reciclaje. De tal manera de que todavía ese archivo puede permanecer un poco de tiempo más para que uno lo recupere si se metió la pata, ¿verdad? Como uno dice a veces. Muy bien. Ya entonces saben dos formas de hacerlo. Acá está para que no se olviden, ¿verdad? Muy bien. Hablemos de estas extensiones. Cuando nosotros decimos en el explorador un nombre y luego dice entre paréntesis C dos puntos slash y adentro una carpeta y luego otra carpeta, lo que nosotros estamos diciéndole es una ruta de archivos. Bueno, ya sé, pero ok, me queda muy abstracto una ruta de archivos. Bueno, vamos a hacerlo en vivo y en directo para que ustedes vean que es una ruta de archivos. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ok. Si todos pueden verlo, ahí dice Guatemala, que es mi apellido. Y entre paréntesis dice C dos puntos. Ahí les estoy haciendo la marca para que ustedes puedan verlo. Entonces, esta es la unidad. Con eso va a comenzar. ¿Qué otras unidades hay? Si yo pego una llave maya, entonces va a decir acá el nombre de la llave maya. Si yo pego una tarjeta de esas, como esta, por ejemplo, de, de video, ¿verdad? Una tarjetita que uno usa para las cámaras. Entonces, esa también le puede servir a una unidad. Entonces, vean, ¿verdad? Cada vez que uno pega una unidad, ¿verdad? En la computadora le va a aparecer una letra. Si no tiene ninguna unidad, solo le va a aparecer C dos puntos. Eso es indispensable. En este disco, ¿verdad? Por ejemplo, C dos puntos significa que es el disco duro. Mínimo la computadora va a tener un disco duro, ¿verdad? Si no, no va a tener dónde guardar las carpetas. Muy bien. Ahora sí, después de tocar el C, entonces voy a crear una carpeta que se llame nombre. Miren al final, ¿verdad? Aquí está la carpeta. Voy a poner nombre 1 para hacerlo como el ejemplo. Y luego lo voy a poner a la otra nombre 2. Miren qué interesante. Si ustedes se fijan aquí arriba, estoy dentro de C. Nótenlo como se ve acá. Pueden verlo. Aquí se va escribiendo la ruta. Si me meto en nombre, entonces aquí se va escribiendo la ruta. Por favor, vean. Ahora dice C, nombre 1.
Ahora, si yo hago algo interesante, que es salir, me toco C, ¿verdad? Y me salgo de la carpeta en la que estoy. Ok. Puedo meter la carpeta 2 dentro de la carpeta 1. Entonces, note lo que pasa acá. Entro a la carpeta 2. Entonces, mire la forma en que aquí lo expresa. Dice, este equipo, que es todas las unidades, ¿verdad? En mi computadora. En este caso estoy en la C, en nombre 1, en nombre 2. Si toco, entonces ahí me va a decir sencillamente C dos puntos, por favor fíjense ahí en la ruedita, C dos puntos, nombre 1, slash, nombre 2. Entonces eso es lo que aquí les estaba mostrando. Acá hay una carpeta y otra carpeta. Entonces pueden ir una dentro de otra. Por ejemplo, imagínense que acá uno pone materias, ¿verdad? Y dentro de las materias, acá uno tiene que poner otras carpetas, como matemáticas, ciencias, estudios sociales. Uno puede poner adentro de materias todas las carpetas que uno desee. Y esta es una ruta de archivos. C, materias y matemáticas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esas rutas son las que nos permiten organizarnos. Es igual como cuando uno le preguntan, ¿y qué ruta va a tomar? Entonces se le dice, voy a tomar la ruta ahí por el puente de la amistad, en vez de agarrar ahí todo el camino por Cañas y por Liberia. Entonces ustedes ya van a saber, ¿verdad? ¿Cuál es la ruta de archivos? Es importante que ustedes no se olviden de la ruta de archivos porque después ustedes se quedan pensando, ay, ¿dónde guardé esto? Pero si ya se recuerdan de la ruta de archivos, ustedes dicen, mira, yo lo guardé en la carpeta que se llama materias y ahí ya sabe que está todo lo demás. Y por eso es bueno lo que yo les dije antes de poner un nombre, ¿verdad? Noten acá el nombre, ¿verdad? Que antes le mencioné, si usted le pone naranja, nunca va a encontrar un archivo donde están las materias. Usted le tiene que poner un nombre significativo a la carpeta para que luego encuentre lo que busca. Muy bien, ya eso ustedes tienen más conocimiento de esto. Aquí tenemos algo diferente. Cuando ustedes ponen una llave maya en su computadora, ya no solo les va a aparecer C y el nombre que le pusieron, ¿verdad? Sino les va a aparecer también D. En el caso de que ustedes solo tengan el disco duro y una llave maya. Ahora, entonces vean un poquito de esa práctica acá y pueden hacerla en sus computadoras. Muy bien, esperamos que tengan una llave maya, sino que se la coloquen, ¿verdad? A su computadora. Entonces entran a la llave maya, le dan clic derecho, nuevo, carpeta, o como hablamos antes, aquí arriba le dan inicio, y cuando ustedes tengan inicio, bueno, aquí estoy solo con el ejemplo, ¿verdad? Pero cuando ustedes tengan el inicio acá, ustedes ya pueden crear una nueva carpeta. Vamos a utilizar la de mía, aquí está. Entonces, la mía ya tiene operador. Dentro de operador, también tiene más información. La de ustedes tiene prácticas. La mía aquí ya tiene tareas. Voy a ponerles prácticas también. La mía, como les reitero, tiene mucha información. Prácticas.
Y dentro de prácticas hay un documento de Word. Miren qué fácil es crear un documento de Word. Me meto a prácticas y le doy clic derecho. Luego le doy documento de Word. Y le pongo nada más un nombre cualquiera. Puedo ponerle práctica. Ah, miren qué interesante. Este no es un documento de Word porque dice pub. Esto es un documento para Publisher, para hacer artes gráficos. Se parecen los iconos, pero no es. Nuevo, para que no les pase lo mismo, entonces ustedes tienen que buscar un documento de Microsoft Word. Le podemos poner cualquier nombre, le podemos poner práctica 1. Porque lo que queremos básicamente es que ustedes entiendan. Vamos a ver aquí arriba si hicieron bien la ruta. Entonces la ruta tendría que aparecerles de operador de computadoras práctica. El archivo de Word no se va a ver porque el archivo de Word no es una carpeta. Entonces se va a ver aquí abajo, ¿verdad? Aquí lo tenemos, el archivo de Word. Entonces, para que ustedes sepan, ¿verdad? El destino final es el archivo de Word, pero la ruta sería la que vemos acá, en esa línea. Ok, si tal vez les queda dudas, ¿verdad? Pueden repetir este ejercicio. Crear dentro de la llave maya una carpeta que se llame operador. Le dan doble clic. Luego dentro de operador, una carpeta, ¿verdad? Clic derecho, nuevo. Y una carpeta que se llame prácticas. Luego clic derecho, bueno, hacen doble clic en prácticas, clic derecho, nuevo. Y entonces ustedes les crean un archivo de Word y le ponen prácticas. Es sencillamente para que ustedes agarren un poquito de agilidad al hacerlo. Les recuerdo, la idea es que ustedes puedan practicar porque esto naturalmente, ¿verdad? Aunque lo vamos a estar haciendo con mucha regularidad, requiere que ustedes vayan poco a poco agarrando destreza. Muy bien, aquí vamos a hacer una práctica, se la voy a explicar y ustedes van a irla haciendo. Perdón. Y voy a leerla primero. Ingrese a Internet, descargue una imagen de un delfín, inserte esa imagen en un archivo de Word, guárdela en la ruta que acaba de crear, que fue esa ruta que hizo, de operador de computadoras prácticas, y use el nombre de delfín para ese archivo, ¿verdad? Haga lo mismo, pero con un tucán y con un gato. Voy a hacer la del delfín para que ustedes vean lo primero que hay que hacer.